¿Cómo te comunicas? ¿Cómo aprendes? Bienvenidos al domicilio de Mercurio, el lugar donde nuestra mente se conoce a sí misma. En Géminis, Mercurio encuentra la comunicación pura, la transmisión exacta de la información y nuestra forma de procesar la realidad del día a día. Acá, el planeta de la mente en acción intelectual se libera por fin de la acción que antes lo apuraba y de la materia que lo ralentizaba. Logra de una vez por todas cobrar ese vuelo mental que tanto ansiaba. Bajo la energía de Géminis, la mente se vuelve intensamente curiosa, inquieta, ágil y ocurrente. La palabra surge con prestancia natural y la comunicación fluye de la mejor manera posible. Existe una compatibilidad absoluta entre las propiedades de Mercurio y el rol que la energía de este signo le solicita. Por eso, esta posición es en extremo benéfica para el desarrollo del pensamiento concreto. El aire de Géminis determina esta intelectualidad en el pensar, mientras que su cualidad mutable le otorga una capacidad de adaptación única para cualquier situación. Esto se traduce en una gran versatilidad a la hora de relacionarse con el exterior. Las fortalezas principales de esta posición radican en su gran poder comunicativo, que se transforma en la principal herramienta para las relaciones sociales. Experimentamos una velocidad mental que ya no se siente forzada, sino que brota de manera orgánica porque Géminis hace explotar todo el potencial de Mercurio. El pensamiento se vuelve claro, lúcido y brillante. En su faceta de luz, estamos ante una inteligencia lógica de alta capacidad, un analista del mundo que se mantiene siempre curioso y en busca del siguiente dato o de la información que falta. Es un Mercurio versátil que se adapta a cualquier cambio necesario. Una mente liberada para procesar información y con un enorme poder de transmisión. En definitiva, funciona como un puente perfecto entre el dato y el entendimiento, entre el hecho y la razón. Sin embargo, en las sombras, Mercurio en Géminis no pierde sus capacidades cognitivas. Al contrario, la sombra surge justamente cuando la corriente mental es tan fuerte que pierde el contacto con la empatía y con la emoción. Es el momento en que la mente se vuelve una máquina fría y se desconecta del otro. Encontramos entonces a un Mercurio perdido en los laberintos de su propio pensamiento, volviéndose distraído y displicente. Esa necesidad constante de estímulo y de datos nuevos lo vuelve inestable y cambiante. Se convierte en una mente muy hábil para correr en círculos de información, pero que rompe su habilidad para interactuar sanamente con el mundo. Al no soportar lo rutinario, se aburre con facilidad y el fastidio queda siempre a la vista. Es la genialidad intelectual atrapada en una persona que nadie quiere tener cerca, ya sea por impaciente, por falta de empatía o por no resultar confiable. Para no caer en esa zona oscura y hacer valer sus virtudes, este Mercurio debe aprender a tener siempre al menos un pie en suelo firme. Necesita entender que aunque su mente sea infinita, la realidad presente tiene límites concretos. El desafío es no perderse en el vuelo mental y equilibrar el pensamiento con el mundo inmediato, descubriendo que el pensamiento concreto diario no tiene por qué ser aburrido o limitado. Debe ser una mente que viva el día a día en relación con nosotros, integrar el intercambio y entender que la relación emocional es necesaria, se convierte en su gran desafío evolutivo. Con un Géminis y un Mercurio tan liberados, el esfuerzo consciente debe enfocarse en escuchar también el lado emocional. Si tenés tu Sol en Tauro, en Géminis o en Cáncer, entonces este puede ser tu Mercurio natal. Conocer esta posición nos ayuda a entender mejor las dinámicas con las que estas fuerzas nos envían a vivir la vida. Dependerá de cómo entendamos esta energía y de nuestra voluntad para avanzar hacia el desarrollo esencial. Pero el viaje del planeta de la mente no se detiene acá. Pasando Géminis, entramos en un terreno completamente nuevo para Mercurio, un mundo de agua. Cáncer es la siguiente parada,
Y si en Géminis la batalla era encontrar la emoción entre tanto dato, en el próximo signo la emoción desborda y abunda. Veamos a continuación cómo actúa Mercurio en este hogar canceriano.